Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias al Señor por ser siempre bueno con todos nosotros, en permitirnos abrir los ojos a este otro día para darle la gloria, la honra debido a su nombre. Gracias por todos mis hermanos, mis hermanas que están atentos siempre a escuchar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga mucho, mucho este día. Y para mis hermanos que ya partieron para el cielo con el Señor, pues le rogamos al Señor de que los tenga a bien en recibirlos por el trabajo duro, por el esfuerzo que ellos han hecho mientras estaban aquí en la tierra, y le dieron gloria a nuestro Señor. Y por los que mis amigos que murieron y no recibieron la palabra del Señor, pues que el Señor sabe para qué lugar nos manda por desobedientes. Acuérdense que el Señor sigue trabajando, sigue hablando por medio de todos sus santos ministros que llevan su palabra, y pues el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él no quiere que perezcamos en este desierto que caminamos mientras llegamos a esa tierra prometida que es el cielo. Hermanos, hermanas, amigos y amigos, Dios ha puesto en mi corazón este día llevarles la palabra del Señor, y vamos a hablar acerca de un tema que es mucho, hay mucho, como le dijera, pues, ¿cómo es la palabra aquí, mis hermanos? Que no hay mucho acuerdo entre unos y otros. Unos creen de que la salvación no se pierde, otros creen que sí se pierde, pero ninguno de nosotros estamos en capacidad de decir sí o no, sino que solamente Dios lo puede decir. Y por eso es que lo vamos a leer las escrituras, y que el Señor nos hable y que nos diga si se pierde o no se pierde. Y es la forma como nosotros tenemos que aprender cuando alguien se nos acerca, cuando alguien nos pregunta sobre este tema. Nosotros siempre llevemos la palabra del Señor, y que la palabra del Señor les hable, porque acuérdense que toda opinión del hombre para el Señor no vale. Y no tiene que valer, porque el Señor ya habló. Lo que está escrito en la palabra del Señor, escrito está, y no podemos ir en contra de la palabra del Señor. Si alguien les pregunta, entonces, siempre llévenlos a la Escritura, y si se encuentra alguien controversial, pues ustedes no se enojen, nomás den la palabra del Señor. ¿Por qué de eso se trata? La palabra del Señor no es para discutirla, sino que para compartirla, y el que tiene oídos, como dice la palabra del Señor, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Pues en esta mañana son varios versículos, mis amadísimos hermanos, que el Señor ha preparado aquí para todos, y ustedes van a sacar su conclusión, ¿ok? Como yo saqué la mía. Yo sé que la salvación sí se pierde de acuerdo a la palabra del Señor, pero está en ustedes si aceptan esto o no. Que el Señor nos ilumine por medio del Santísimo Espíritu Santo, nos dé sabiduría para poder entender, comprender lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con del libro de Éxodo. Desde el libro de Éxodo el Señor empieza a hablar, ¿ok? Y menciona sobre el libro de la vida. Acuérdense que el pueblo que venía de Israel, que venía de Egipto, que venía para la tierra prometida, ¿ok? Fue un pueblo muy rebelde, que a pesar de las cosas, maravillas, milagros que Dios hizo a través de la travesía por el desierto, el pueblo siempre renegaba. Y esa es la condición de todo ser humano. Nosotros siempre renegamos, nunca estamos contentos con lo que Dios nos da, y siempre a veces queremos más, porque otros tienen más, otros tienen menos, y es total que la gente nunca va a estar satisfecha. Pero nosotros que conocemos de Dios tenemos que ser conformes, dice la palabra del Señor, con lo que Él nos da. Y en esta mañana nos va a dar su palabra, y vamos a leer aquí en el libro de Éxodo, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32, verso 31, 32 y 33, para que se pueda memorizar mejor este verso 1. Quizás si decimos nosotros 32, se nos queda más fácil.
Entonces, pero nos dice así la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Recuérdense que la palabra de Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Y si es espíritu, entonces tenemos que obedecerle. Dijo Jesucristo en cierta ocasión, las palabras que yo hablo son espíritu. Así nos dice en Juan 6:63. Y dice así entonces en Éxodo 32, verso 31 al 33 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. A ver, miren con lo que hizo aquí el pueblo. Cometieron un gran pecado. Dice un gran pecado. O sea, es un gran pecado andar haciendo cosas imaginaciones, esculturas, cosas, y adorarlas o venerarlas o hincarse o hacerles cualquier tipo de reverencia. Todo eso es pecado. Dice: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea que aún Moisés, imagínense, él sabía que había un libro en el cual el Señor nos escribe todos aquellos que recibimos el sacrificio que él hizo en la cruz. Moisés ya lo sabía, imagínense. Ok, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ese es el libro de la vida. Y en el 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Al que pecara contra Dios, al que peque contra él, dice que a él lo raerá del libro de la vida. Recuerda que nosotros que ya somos hijos de él, ¿ok? Y digo hijos de él, si es que caminamos de acuerdo a su palabra. Nos dice la palabra del Señor, acuérdate en Juan 1:11 y 12. Nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que los recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú recibes al Señor, vienes a ser hijo de Dios. Y luego también nos dice en Romanos 8:14. Nos dice la palabra del Señor en 8:14 que aquellos que obedecen a su palabra, esos son llamados hijos de Dios. Si nosotros hemos sido salvos por la misericordia de Dios que nos entregó a Cristo, ¿ok? Nosotros somos hijos de Dios. Pero si pecamos, así como el pueblo, aquel que ya había sido salvo, acuérdate que ese pueblo había sido salvo de la esclavitud que estaba expuesto allá en Egipto. Ellos fueron salvos. Así también nosotros podemos ser salvos ya, ¿ok? Pero ese pueblo renegó durante todo el tiempo, y Moisés le rogó al Señor que perdonara sus pecados, o sino que le arrancara del libro de la vida. Entonces Dios también lo mismo puede hacer con nosotros. Nosotros hemos recibido esa salvación, nos ha sacado de esa esclavitud del pecado, ¿ok? Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, pero si nosotros pecamos también, Él en la misma forma nos puede arraigar, nos puede arrancar nuestro nombre del libro de la vida, si es que no ponemos atención a su palabra y caminamos de acuerdo con él. Hay mucho conformismo en mucho pueblo de Dios. Creen que porque ya lo que Dios da, porque hay una enseñanza también que muchos podemos decir, lo que Dios da, lo da y nadie no lo va a quitar. Si tú te portas injustamente, Dios lo va a quitar. Acuérdate de aquellas personas que les dio Cristo, dice según lo que cuenta él, que a uno le dio un talento, otro 2 talentos, a otro 5, ¿ok? Uno lo multiplicó a 5, otro lo multiplicó a 6, digamos, el otro no lo multiplicó, nomás lo escondió. Si Dios te ha dado salvación y la escondes, no haces nada. ¿A dónde fue tirado la persona esta que no produjo nada? Dice que fue tirado, le quitó y fue castigado. Entonces nosotros podemos tener esa salvación que ya Dios nos dio, ¿ok? Y nos puede también quitar la salvación si no la cuidamos. La salvación hay que cuidarla. Nos dice la palabra del Señor en Juan 8:51. En Juan 8:51, en el Evangelio de Cristo, narrado por su evangelista Juan, nos dice así: de cierto os digo que el que guarda, date cuenta, el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
el que guarda su palabra. Después de haber recibido tú el regalo de la vida eterna, la salvación, ¿ok? Tenemos que guardar la palabra, porque aquí dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero ¿qué tal si no la guardamos? Si dice que la guardamos es porque hay que guardarla, pero que si no la guardamos, si no caminamos de acuerdo a su palabra, entonces veremos muerte. ¿Y a qué muerte se está refiriendo? Se está refiriendo a la muerte eterna de allá del lago del azufre, donde solo el diablo y sus ángeles rebeldes pueden está preparado para ellos, pero también para todo aquel que se rebela contra Dios. Entonces dice, el que guarda, hay que tener mucho cuidado en esto, en oír bien lo que estamos leyendo, que es lo que está diciendo. Lo voy a leer otra vez, Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y luego, si veamos, si leemos en el libro de Romanos, el capítulo 8:14, también la palabra nos dice así, Romanos 8:14, como ya lo mencioné anteriormente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú has recibido la salvación, si le pediste perdón al Señor, has recibido el Santo Evangelio, te has bautizado, caminas en santidad, porque eso es lo importante, caminar en santidad, no solamente tomar las cosas y dejarlas hacia el abandono, porque así nos dice 8:14 de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados por medio de la palabra del Señor, que es el código celestial, la Biblia, ¿ok? Entonces somos hijos de Dios. Pero eso sí dice, somos guiados por su palabra, no guiados por entendimiento humano. Guiados, acuérdate, hay que tener presente estas dos palabras. En Juan 8:51, guarda mi palabra. El otro, en este 8:14, dice, guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra. En Juan capítulo 6:63, nos dice el Señor Jesucristo hablando acá. Acuérdense, estoy leyendo pasajes bíblicos del Evangelio del Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Nos dice así Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La palabra de Dios es la que te da vida. Acuérdate como cuando Jesús tuvo esta plática con la mujer samaritana, ¿ok? Él le mencionó espíritu. El Espíritu es el que da vida, ¿sí? La carne para nada aprovecha. Este cuerpo que tenemos nosotros, en el cual el Espíritu de Dios mora en todos aquellos que hemos recibido al Señor, ¿ok? Es carne, y carne, dice, la carne desaparece, se vuelve polvo. Cuando nosotros nos morimos, se va allá se convierte en tierra, y después te pueden cavar por cierto tiempo y no van a encontrar rastro tuyo, porque vas a mirar polvo, todo está deshecho. Entonces dice 6:63 Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. La palabra con lo que está diciendo la palabra del Señor, la Biblia. Todo lo que tú lees en las Santas Escrituras, la Biblia, tienes que ponerle cuidado 100%, porque es palabra de Dios. No tenemos que desecharla, porque son palabras, dice, espirituales de Cristo. Y si nosotros desechamos la palabra del Señor Jesucristo y empezamos a oír opiniones, palabras o personas y cosas que no están en la palabra del Señor, entonces el Señor no lo tenemos contento a Él, sino que venimos a ser hijos de ira. Por eso Dios nos manda que no le quitemos ni le agreguemos a su palabra. Así nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Lo mismo nos dice en el Salmo 51, en el Salmo 50, ¿ok? En Proverbios 30, 5 y 6, nos dice así que no le quitemos a la palabra del Señor. Entonces, viendo esto, ¿verdad?, de que las palabras que Cristo nos habla y que están escritas en la Biblia son palabras espirituales, y solamente las personas que tienen el Espíritu del Señor las pueden entender. De lo contrario, nosotros no entendemos las cosas. En Juan 6:39 nos vuelve a decir, siempre en el Evangelio, y esta es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios,
para con nosotros. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, Dios, el que me envió, dice Cristo, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrero. Ok, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierde, ok, que los que hemos venido a Cristo, ok, Dios quiere que nosotros no nos perdamos. Acuérdate que Dios nos ha dado también libre albedrío. Y por eso es que muchas personas, ok, se apartan de la palabra del Señor y Dios parece como que no hace nada al respecto, ¿ok? Pero porque Dios no te va a poner una pistola, no te va a poner un arma ahí para hacerte llevar. Él te va a hacer llevar por medio de la palabra del Señor, porque eso, la palabra del Señor es espíritu. Acuérdate, como dice que no es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu, para que el hombre es salvo. La persona es salva por medio de la palabra del Señor cuando él la comprende, cuando Dios toca el corazón y le hace ver que está en pecado, y entonces esta persona se arrepiente. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad de nuestro Señor Dios que está en el cielo, que le dice a Cristo, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrero día. Y luego en Juan 6:14, en 6:40, siempre en el otro verso siguiente, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el postrero día también. Entonces, esa es la voluntad también del que le envió, desde nuestro Dios otra vez, que todo aquel que ve al Hijo, tú puedes ver al Hijo y creer en Él y no te vas a perder. Pero también acuérdate cómo tienes que guardar tu palabra. Por eso estamos leyendo los versos anteriores. Dice, guarda su palabra y somos guiados por Él. De lo contrario, entonces nos vamos a perder. Que el creer no solamente viene de boca, tenés que creer con el corazón. Cuando tú crees con el corazón, entonces es que vas a producir tu vida eterna en tu corazón para ser salvo. Pero si solamente crees, no te va a servir de nada. ¿Por qué? Te lo digo esto porque la palabra del Señor nos dice en Santiago, capítulo 2, verso 19, que los diablos creen que hay un Dios. ¿Crees tú que hay un Dios? Dice, lo haces bien. Pero recuerda que los demonios también creen, dice, y tiemblan a oír su nombre. O sea que no es necesariamente creer. Muchas personas solo creen y ahí se quedan, y ya dice, y se quedan y ni se acercan a Dios, ni leen la palabra del Señor, ni escuchan la palabra del Señor, mas se vuelven duros de corazón. Entonces, tenemos que mirar todos estos puntos de vista, que no solamente es creer, el creer también trae, acción. Si tú no accionas, entonces nunca vas a poder tú crecer en la palabra del Señor y te vas a quedar nomás como estos seres, que dice que son demonios y que solamente creen, pero hasta ahí nomás, no pasan de ahí. Tenemos que accionar, creer, o sea, actuar de acuerdo a la palabra del Señor, vivir de acuerdo a las palabras que Cristo nos ha dicho. Eso es lo que quiere decir acá. Y siguiendo más adelante, mis amadísimos amigos, y hermanos, en Juan, siempre en el Evangelio de Juan nos dice, Juan 17:12, cuando estaba con ellos, dice, hablando del Señor Jesucristo, aquí nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Sí, Cristo guardaba a las personas. Está hablando aquí de los 12 apóstoles, y vamos a darnos cuenta por qué. Cuando estaba con ellos, dice, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cristo guardaba a los 12 apóstoles en su nombre, los que había escogido, y dice, a los que me diste, dice, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Los 12 apóstoles, dice, ninguno de ellos se perdió, excepto, dice, sino el hijo de perdición. Y aquí está hablando de Judas, Acuérdate que había llamado a 12, pero uno de ellos lo entregó. Era plan de Dios ya, pero dice, nomás el hijo de perdición es el que se pierde. Tú puedes andar caminando de acuerdo a haber caminado por cierto tiempo la palabra del Señor, pero de X a tiempo tú tal vez te hayas apartado de él. Entonces, si te quedas atrás, vas a quedar como el pueblo de Israel, que muchos murieron en la travesía, no llegaron a la tierra prometida,
Okay. Entonces nosotros nos toca que cuidar esa salvación preciosa que Dios nos dio. Dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. El hijo de perdición es el único que se va a perder, okay, que no va a llegar al reino del cielo. Dice, para que la escritura se cumpliese. Desde Salmo 41:9 nos da cuento de estos, y también en Lucas 22:22, Marco 14:21, y en Mateo 26:24 y 25 dice. Entonces unos le respondió Judas, aquí en el 25, Judas le pregunta, le dice, el que le entregaba dijo, seré yo, Señor, y fue él el que lo entregó. Entonces los hijos de perdición son los que se pierden, aquellos que caminan, porque estos caminaban con el Señor, pero acuérdate que no necesariamente era salvo. Había que iba a entregar al Señor. Y llegando nosotros acá, leyendo en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Imagínate cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue salvo también, él fue apóstol, predicó la palabra del Señor. Y él peleaba también por su salvación, no porque ya había recibido el Señor, porque el Señor le habló y predicó, ahí ya lo tenía todo. No, él peleó también la batalla. Nos dice así, he peleado la buena batalla. O sea, nosotros, eso es lo que nos toca, pelear la buena batalla. No estar solamente conformes a lo que hemos recibido, porque hay un pleito. Recuérdate que el Espíritu de Dios dice, y el Espíritu del mundo no se llevan, son dos corrientes que están allí peleando, y nosotros tenemos que pelear, con ese espíritu del mundo, para que cuando vengamos nosotros a Dios también, o estemos para partir, digamos así como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. Ya ves, él la guardó. Pero si nosotros no guardamos la fe, y guardar la fe quiere decir que tú has vivido de acuerdo a la fe. No solamente recibiste la salvación y allí te quedaste y podés andar jugando, haciendo pecado, haciendo pecado. Y luego dice, ya me voy a arrepentir, voy a orarle a Dios y ya me va a perdonar. Eso sería hacer el sacrificio de Dios inválido. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Nos dice así de que si cometemos pecado voluntariamente hacemos el sacrificio de Cristo inválido. Nosotros no tenemos que hacer inválido el sacrificio de Cristo, porque si no, dice, horrenda cosa, nos toca allá. Fuego, dice, allá en el infierno nos toca si nosotros pecamos deliberadamente. Entonces tenemos que guardar esa salvación. Espero que hasta ahorita vayas entendiendo un poco más, mi amigo, mi amiga, mi hermano, para que quede un poco más claro. Tal vez tú ya hayas entendido esto, pero con estas palabras que el Señor nos está dando en su escritura, pues nos afirmamos más en la palabra del Señor. Entonces dice aquí, dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, dice, y no solo a mí, no solamente a él, fíjate, él aquí dice, no solamente a él, dice, sino también a todos los que le aman su venida. Si tú eres hijo de Dios, tú estás esperando la venida, y como estás esperando la venida, tú estás preparado. Imagínate que alguien quiera venir a tu casa y te va a llevar a un paseo y te dice, ¿sabes qué? A tal hora voy a venir. Dentro de tal hora a tal hora o tal día voy a llegar. No te dice la hora porque tal vez venga de lejos, pero imagínate que te dice, está preparado porque te voy a llevar a un paseo, tú te arreglas, te estás preparado, estás listo para cuando ya venga esa persona, tú ya te vas con él. Entonces nosotros así tenemos que estar nosotros listos. También dice a todos los que aman su venida. Si nosotros amamos la venida de él, que va a ser una venida gloriosa, preciosa, primeramente porque vamos a dejar de estar sufriendo. Imagínate que tú, que estés pasando por una tremenda, que estés pasando por una tremenda situación, que tu patrón, el que te alquila tu casa o donde vives, te quiera sacar de la casa y ya te haya sacado todas tus cosas para la calle, y en eso venga una persona y te diga, ¿qué te pasa? Te voy a ayudar, y te ayuda, Imagínate que en ese momento venga el Señor, y nos levante
y tú ya no vas a ir a sufrir, porque muchas personas van a dormir hasta debajo de puentes, en parques, porque no tienen donde vivir. Pero si viene el Señor Jesucristo y nos encuentra así, pues bendito sea el Señor. Yo me voy a poner contento cuando Él venga, porque ya no voy a tener estas luchas que lleva uno en la carne, que mira, que oye, que, en fin, tanta cosa, vulgaridad, tanta difamación, tanto pecado que hay en el mundo, que aunque uno no quiera apartarse, allí están enfrente. Entre menos lo quiera uno, allí se están enfrente de todas estas cosas. Entonces hay que ponernos contentos, porque nuestros pecados ya van a ser completamente disueltos, porque ya no vamos a tener que estar peleando pensando en cosas, ¿ok? Entonces, nosotros los que conocemos a Cristo tenemos que amar su venida, pero tenemos que estar listos, guardando su palabra, andar viviendo en santidad, como nos dice en una escritura más adelante, en 12:14 de Hebreos. Pero vamos a leer, dice aquí, Hebreos 12:14, ya que la tengo. Seguid la paz, dice, con todos, y la santidad, imagínate, seguid la paz con todos, ¿ok? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquellas personas que creen de que la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué es que dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad? ¿Ok? Si no han vivido en santidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a ver al Señor si no vivimos, si no seguimos la paz con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en fin, con todo el mundo, con nuestros patronos, con nuestros gobiernos también, a pesar que sean tremendos, pero nosotros no nos toca el derecho de juzgar ni decir cosas, y en esto muchos le fallamos, muchos de mis hermanos, yo mismo fallo, ¿ok? Muchos fallamos, que no podemos hablar en contra de las autoridades, y en realidad Dios no le gusta que nosotros hablemos en contra de las autoridades, sean como sean malas o buenas. Nosotros no tenemos el derecho de hablar de ellos, ni nosotros ni unos de otros, porque eso sería juzgar, ¿ok? Tenemos que hablar con justicia, de acuerdo a la palabra del Señor, así como hablaba el Señor y les decía a los profetas, y los profetas decían, así dice el Señor. Nunca dijeron, así digo yo. Cuando vamos nosotros a exhortar a alguien, tenemos que ir con la palabra del Señor y decirle, así dice el Señor acá y acá. No dice, así digo yo. Por eso que Dios quiere que nosotros nos preparemos y tengamos la palabra del Señor en nuestro corazón para poder exhortar. Si no tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, no podemos exhortar, porque sería como que si nosotros mismos estuviéramos hablando. Entonces, acuérdate de este verso, Hebreos 12:14. Tú, mi amigo, mi hermano, ¿ok? Que crees de que la salvación no se pierde. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchas personas que se consideran muy seguras de tener la salvación y ya no la van a perder, dice, ¿ok? Pero también Dios nos manda y nos dice, ¿ok? Que no nos confiemos, ¿ok? Que no tengamos confianza en esta carne, ¿ok? Porque aquel dice que se cree que está firme, mire que no vaya a caer. Estamos nosotros en propensos a caer. Por eso que tenemos que cuidar la salvación. Tenemos que guardar la palabra del Señor, vivir bajo el Espíritu, guiados por el Espíritu, nos dice la palabra del Señor. Nos dice Hebreos 15 también. Mirad bien, dice, no sea que alguno, deje, dice, de alcanzar la gracia. Ya ves, dice, no vaya a ser, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea que estamos expuestos a no alcanzar la gracia de Dios, que dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, dice, vendió su progenitura. Así muchas personas están vendiendo su progenitura, están vendiendo por amor al dinero, ¿ok? Muchos están perdiendo la salvación por amor a cosas materiales. Así nos pasa, así como Esaú, ¿ok? Así es que considera tú a estas personas que predican la palabra del Señor a sueldo, que no predican ni oran por ti, si tú no les pagas. Como esta estación, como hay una estación de la televisión que dice, sin dinero no hay oración. Imagínate, ¿ok? Tú tienes que pagarles primero para poder ellos decir algo. Y en cierta parte, tú sabes, todas estas cosas pues llevan muchos gastos, ¿ok? Pero Dios también nos dice,
nos, nos manda a que pongamos cuidado como aquel constructor. Nadie va a construir algo si no tiene los recursos. Para construir algo tenés que tener recursos, pero estas personas, muchos no tienen los recursos, sino que están esperando que tú les des. Entonces, no son constructores buenos como Dios lo manda que seamos. Cuando tú vas a hacer una casa, vas a comprar algo, es porque tienes dinero para comprarlo. Si no tienes, te metes en deuda. ¿Ok? Y eso por eso que vivimos muchas veces endeudados, porque queremos tener más de lo que tenemos y perdemos la salvación. Tenemos que trabajar a veces doble turno para estar pagando cosas. Hay unos personas que dicen ser cristianos y tienen hasta 2 mujeres, ¿ok? Tienen que mantener al amante, a su amante y a su esposa, y otras mujeres también que tienen a sus 2 maridos que también hacen lo mismo. Entonces están perdiendo su salvación y sin embargo dicen que aman al Señor. Pero el Señor sabe todo eso. Yo no sé nada. Yo nomás estoy diciendo. Dice la palabra solo. Entonces dice, no seamos como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. En el 17 nos dice también, estoy leyendo Hebreos capítulo 12, ahora estoy en el 17, y nos dice, porque ya sabéis que aún después, dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Imagínate, va a venir un tiempo que si nosotros no caminamos, vamos caminando y nos salimos y después nos queremos arrepentir, va a venir un tiempo que ya no va a haber oportunidad. Acuérdate cómo le pasó al pueblo que cuando Noé les hablaba, les predicaba diciendo que iba a venir este diluvio, ellos no creían, se reían, pero cuando vino el diluvio ellos se estaban arrepintiendo, pero ya no hubo oportunidad. Nosotros nos puede pasar así como cristianos también, y si no nos arrepentimos antes del tiempo, ponemos a cuenta, si no somos guiados por la palabra del Señor, si no la guardamos como estamos leyendo aquí en Juan 8:51, Romanos 8:14, para ser llamados hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que portar como hijos de Dios, como hijos de luz, que la gente mire, dice la palabra del Señor, la gentileza que hay en nosotros, porque el Señor está cerca. Así nos dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4 versos 5, 6, así nos dice la palabra del Señor. Entonces, ya no había arrepentimiento para ellos, para Esaú, y eso lo vas a encontrar en Génesis 27, capítulo 27, versos 30 y 40, y te va a explicar lo que está hablando aquí el libro de Hebreos en el capítulo 12, 16, 17. En Apocalipsis, aquí viene ya algo más fuerte, que lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis. En uno de los mensajes a las iglesias, en esta iglesia de Sardis, Cristo habla y dice así. Y vamos a leer desde el capítulo 3, verso 2, 3, hasta el 5, vamos a leer. Nos dice así la palabra del Señor. Pónganle atención, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigos. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 2. Dice Jesucristo a la iglesia: sé vigilante. Tal vez tú no pertenezcas a la iglesia de Sardes porque ya tú no vives en Europa, en Asia Menor, pero vives tal vez en cualquier otro país, y si tal vez se llama Iglesia de Cristo en El Salvador o de Honduras, lo que sea, y puede decirte así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Dice que hay que ser vigilante, para que no vayan a desaparecer, o sea, morir las otras cosas, dice, que están, dice, para fallecer. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí me habla a mí, nos habla a todos. Tal vez nosotros estemos haciendo obras que no estén perfectas delante de Dios, y nos tenemos que poner a cuenta para ver. Hay que pedirle al Señor: Señor, ¿en qué cosa tal vez tú estés caminando lo más recto que puedas, y tal vez nos falta algo, y podamos decirle al Señor, preguntarle: Señor, muéstrame por favor, por tu Santísimo Espíritu Santo, qué cosa estoy haciendo mal, y para poderlas corregir.
porque siempre hay una cosa en nuestra vida que nos está haciendo quedar mal con el Señor, y por eso las bendiciones no las recibimos. Dice el Señor que tus pecados, dice, son los que, Él quiere bendecir el pueblo, pero tus pecados, dice, son los que haces que las bendiciones se retengan. Imagínate, ¿ok? Entonces tenemos que ponernos a cuenta aquí, como le dice el Señor, ¿ok? Y perfeccionar las obras aquellas en las cuales estamos fallando. En el verso 3, otra vez de Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido, ¿ok? Y oído. ¿Y qué es lo que has recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros y oído? Nosotros hemos recibido el regalo de la vida eterna. ¿Y qué has oído? Has oído el evangelio de salvación, nos dice la palabra del Señor. Así nos dice Efesios 1:13, ¿ok? Hemos guardado, hemos oído, hemos recibido. Entonces, lo que hemos recibido, que es un regalo de la vida eterna, y oído el evangelio, eso cuidemos. Entonces, por eso dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice, ok, y guárdalo. O sea, guárdalo, quiere decir atesóralo, trata de mantenerlo bien cuidado. En otras palabras, hay que cuidar esa salvación. Por eso dice, y guárdalo. Otra vez, Apocalipsis capítulo 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido el regalo eterno, como te digo, el regalo de la vida eterna, ¿ok? Y oído el evangelio, dice, y guárdalo. Y arrepiéntete, le dice. Guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete de las otras obras malas que has andado haciendo, que hemos andado haciendo. Pues si no, dice, fíjate, si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice la palabra del Señor. Y en el 3:5 dice, el que venciere, y aquí está como punto final casi a todo esto, imagina, el que venciere, o sea que hay que saber vencer, pero si nosotros no vencemos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, imagínate, no borraré. Por eso es que se está diciendo el Señor otra palabra, que aquí sí se puede perder la salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra vez voy a repetir este verso porque está muy bonito. Apocalipsis capítulo 3:5. El que venciere. Okay. Si tú no estás venciendo, te has acobardado, Dios te manda o te exhorta esta mañana, te aconseja, a que vuelvas a Él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y conformaré, acuérdate esa palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice el que venciere, porque muchos nos acobardamos. Muchas personas que se han acobardado ya no quieren seguir el evangelio del Señor. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes, aquellos que tomaron el arado con fuerza al principio, con ganas, pero de repente ya no quisieron. Es como aquel que va al campo, lleva su arado arando, y de repente mira una raíz y ya topó ahí, ya mejor se va para su casa. No, ya no puedo arar. Entonces sí nos pasa a nosotros. A veces nos acobardamos, pero el Señor no quiere que nos acobardemos. Tal vez 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, dice. Pero aquel que no cree en la palabra del Señor, ahí se va a quedar acostado y va a morir y va a sufrir mucho. Acuérdate, también nos dice la palabra del Señor en Mateo 7:21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad es, como ya leímos, seguir a Jesucristo, no importa qué. No importa las cosas que no ven, hay que seguirlo a Él. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. Hay muchas personas que traen al evangelio, que traen a salvación a muchas personas, pero muchos se quedan atrás. ¿Por qué?
porque no van con el corazón. Tal vez la persona que le han hablado la palabra del Señor aceptó con todo su corazón, pero a veces uno que la está predicando no lo está haciendo de todo corazón. Hay muchos que andan sacando demonios, hay iglesias que eso es lo que se dedican. Ven y para de sufrir y te dan un montón de cosas y sacan demonios, oran al Señor, aquella persona se cura. Estas personas creen que van a entrar al reino de Dios, pero no es así. Si no lo han hecho de fe, si no lo han hecho de corazón, si lo han hecho por paga, por todas esas cosas, entonces no van a entrar al reino de Dios. Acuérdate como pasó con Eliseo. Imagínate que Eliseo, él llegó Naamán a darle, y con regalos iba él para darle, porque lo iba a sanar su lepra. Y él no aceptó ningún regalo. Ninguno de los santos profetas recibió regalos. Y nosotros que no somos siervos más menos que inútiles somos nosotros y queremos andar recibiendo cosas de la gente. ¿Ok? Es más, a veces ni bendición somos merecedores nosotros de recibir de las personas. Muchas personas dicen te bendigo. Bendiciones le dicen nomás a uno y no mencionan al nombre del Señor. Las bendiciones vienen del Dios Padre. Dice, toda buena obra viene de Dios Padre. Dice, toda buena obra. Las bendiciones vienen de Dios. Acuérdate, cuando vas a bendecir a una persona, tú tienes que decir que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga en Jesucristo, porque siempre tenemos que mencionar a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra del Señor en Juan 14:6, y nadie viene a Dios Padre si no es por Él. Hay que darle gloria a Dios por medio de nuestro Jesucristo y no darnos gloria a nosotros mismos. Si yo te digo bendiciones, no lo aceptes, porque bendiciones ¿de qué? No. Y muchas veces personas que no han conocido al Señor, no están caminando de acuerdo al Señor, no lo han recibido en su corazón y te andan bendiciendo. Solamente la persona que tiene el Espíritu de Dios y que glorifica al Señor puede bendecirte. Entonces tengamos cuidado en esto donde dice Mateo 7:21-23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque unos le van a decir, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre le regalé un regalito a fulano, hice esto y esto. Apártate de mí, dice el Señor, no te conozco. Imagina, ¿por qué? Porque no lo han hecho de corazón, sino que lo han hecho a veces por ganancia. A veces la gente regala cosas, pero porque esperan algo. No, la palabra del Señor nos aconseja de que si vamos a regalarle algo, regalémoselo a alguien que verdaderamente lo necesita, que no te puede pagar. Pero si le vamos a regalar algo que nos pueda pagar, entonces no estamos haciendo nada. Te digo esto porque en ciertas ocasiones a mí me gustaba regalarle a personas que tenían, pero una vez me habló Dios por medio de su palabra, así como dice aquí, ¿ok? Y dejé de hacerlo. Entonces regálele tú a la persona que menos te puede pagarlo. En fin, aquel que nunca te va a pagar, a ese regálale, ¿ok? Pero el que tiene, ¿cómo te va a pagar? A ese no le regales nada, ¿ok? En Hebreos 10:38 nos dice así la palabra del Señor. Dice, mas el justo vivirá por fe, si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. O sea que hay justos, personas justificadas, ¿okay? Que han recibido al Señor y que muchos de ellos también retroceden. Dice, eso no agrada a la alma del Señor. ¿Y qué les pasa? También van a perder su regalo de la vida eterna. Entonces por eso dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. ¿Vivirá por qué? Por la palabra del Señor. No va a vivir por otra cosa, sino por la palabra del Señor. Si yo te digo mañana va a pasar esto o esto te va a pasar, nunca le crees a nadie. Créale al Señor porque Él es el que tiene la última palabra. Si el doctor te dice, ¿sabes qué? Mañana vas a morir o 2 meses vas a morir, nunca creas eso. Tú ponte firme en el Señor. Si mueres, gloria a Dios, el Señor es el que, acuérdate que Él te hizo y Él sabe a qué horas vamos a morir. Pero nunca creas cosas negativas, creas cosas positivas que el Señor te dice a ti para que tú vivas una vida contenta, una vida alegre, llena, dice Él, de vida. Porque una persona que no viva con esperanza, pues, ¿para qué está viviendo? Entonces, pero nosotros tenemos que vivirla con la fe puesta en Jesucristo. Así lo dice la palabra del Señor en Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y quiero buscarte este texto porque se me olvidan muchos de ellos, mis amadísimos hermanos, pero creo que sí es 12:6, pero vamos para no quedar
mentiroso. Hebreos 12:6, te lo voy a buscar, mi amadísimo hermano. Sin fe es imposible, dice, agradar al Señor. Es 11:6, mi amadísimo amigo, mi amadísima amiga, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú caminas a Dios, con Dios, tienes que estar convencido 100% que hay un Dios y que es galardonador de lo que le buscan. Si tú buscas al Señor, acuérdate que Él te va a dar un galardón. Entonces tenemos que caminar con fe. Mi amadísimo hermano, esa es la meditación, la lectura de la Santa Palabra del Señor. Espero que tú hayas entendido, todo esto que hemos explicado. Para mí, la salvación se pierde, pero allá queda en ti cómo hayas entendido la palabra del Señor. Le rogamos a nuestro Señor que nos dé a todos la sabiduría para poder comprender su palabra y no dejarnos ir por nuestro propio entendimiento, porque hay muchas personas que tienen buenos puntos y te van a querer sacar de la palabra del Señor, pero tú no le hagas caso a eso. Tú haz caso a lo que dice aquí la palabra del Señor, mi amadísimo hermano. La palabra del Señor está muy cerca de ti, mi amigo, mi amiga, que no has recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, de que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras que Él fue levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que confieses tú a nuestro Señor Jesucristo ante los hombres antes que mueras. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 10, capítulo 10, verso 32 y 33. El que me confesara ante los hombres aquí en la tierra, yo lo confesaré, dice el Señor, ante mi Padre que está en el cielo. Pero el que me negara aquí en la tierra ante los hombres, yo lo negaré ante Dios Padre que está en el cielo. Cuando tú recibes al Señor, tú tienes que bautizarte, no solamente creer, bautizarte, y en el bautizo ahí te hacen esas preguntas ante el pueblo, ante el público. Entonces, se cumple ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Si tú eres una persona que te da vergüenza y dices, yo me quiero bautizar, pero no quiero que mi mamá, mi papá se dé cuenta, mi hermano, entonces no estás haciendo nada, estás escondiendo, te estás avergonzando de la palabra del Señor. Así como y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para los judíos, para los griegos y para todo el mundo, mis amadísimos hermanos. Recuerda que hay un día que el Señor va a venir a juzgar al pueblo. Nos dice así la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15, que los libros serán abiertos, dice, y otro libro fue abierto, y el que no esté escrito en el libro de la vida, del que hemos estado hablando en este estudio, será lanzado al lago de fuego. Así nos dice la palabra del Señor. Y en Hebreos 9:27 nos dice, porque estaba establecido que el hombre muera una vez y después a juicio. Pero si tú ya tienes al Señor Jesucristo y lo recibes, está tranquilo que tú ya has pasado de muerte a vida. De muerte a vida, entonces ya no tienes que preocuparte. Nomás lo que tienes que preocuparte es en guardar, ese regalo de la vida eterna que Dios te ha dado, porque habéis sido justificado. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1, justificados pues en la fe de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Acuérdate cómo dice, en la fe en Jesucristo, no en fe en ninguno. Muchas personas dicen, tú tienes tu fe, yo tengo la mía. No, tiene que ser una misma fe. La fe en Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación, dice la palabra del Señor en Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación. Ningún otro nombre ha dado bajo el cielo, dice, por el cual el hombre puede ser salvo, más solamente el nombre de nuestro Jesucristo. Y solamente en Él dice que hay también, Él es nuestro intercesor, nuestro abogado, nos dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2:5. Y en Primera de Juan capítulo 3, verso 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecareis, dice, abogado tenemos para nuestro Jesucristo. Yo te pregunto a ti, mi amigo, ¿ya tienes ese abogado que te va a defender cuando te mueras? Si no lo tienes, este es el día que lo tomes a Él, recibiendo a Cristo, pidiéndole perdón de todos tus pecados, diciéndole que te escriba en el libro de la vida y camina en santidad, como dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, que es sin seguir la paz y la santidad, porque sin ellos nadie podrá ver al Señor.
Mi amadísimo amigo, hermanos, que el Señor los bendiga este día. Mi oración es de que el Señor los bendiga este día, que les dé lo que necesitan para vivir, ¿ok? Y recuerden que Dios los ama y por eso que mandó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir por todos en la cruz para perdonar de pecados. Ahí Él clavó todos los pecados. No más lo que tienes que tú es reconocerlo, recibirlo a Él y decirle, Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste por mí, por pagar por todos mis pecados, porque tú solo nunca lo vas a poder pagar, aunque te creas una buena persona, aunque seas millonario, regales todos tus millones de dólares, te quedes sin nada, que andes pidiendo en la calle como un mendigo o mendigo, ok, que andes en la calle pidiendo, pero si no has recibido al Señor en tu corazón, tampoco eso no sirve, porque no es por obras, porque el hombre es salvo, dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9, sino para que nadie se gloríe, es nomás por gracia. Y las obras que hacemos, dice el hombre, y todas sus obras son como trapos sucios, dice la palabra del Señor Isaías 64, 6. Pero cuando tú haces las obras en justicia que está en Jesucristo, entonces todo te va a valer y Dios te lo toma en cuenta, porque la fe sin obra, dice la palabra del Señor, también no vale, ¿ok? El que tiene fe también tiene obra, dice Santiago 2, 14 al 18. Mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, que el Señor te bendiga este día y muchísimas gracias por haber estado mirando este video. Compártelo si crees que hay algo interesante, algo bueno para tus amigos, para tus hermanos que puedan aprender. Que el Señor te bendiga y ten un lindo día en el Señor. La paz de Cristo esté contigo. Amén y amén.